Hola, hola, muchas gracias a todos por acompañarnos como lo venimos haciendo para tomar unos minutos y de leer las escrituras y dejar ahí una semilla de la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón. Voy a titular esta palabra la labor profética de la iglesia. De alguna manera voy a retomar algo que he venido compartiendo hace unos días sobre la base del primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Y en realidad habría que leer todo el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, y en realidad también habría que leer todo el relato que encontramos en las escrituras respecto al profeta Elías, este profeta de Dios que ejerció un ministerio que fue muy confrontado, y también que fue muy duro en el tiempo que él sirvió a Dios. Dice la escritura en este pasaje que primer libro de los Reyes 18, 20, 21 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El profeta Elías fue un hombre que llamó a Israel a un arrepentimiento radical. Fue un hombre que estuvo llamando constantemente a Israel a que se convirtiera a Dios por las circunstancias que había alrededor. Cuando he estado leyendo en semanas atrás estos capítulos, me ha llevado a pensar precisamente en lo que estoy llamando la labor profética de la iglesia. Y repito, quiero retomar para dejar ahí en el corazón de todos nosotros una serie de principios, y te invito a que medites, que reflexiones en ellos, porque creo que la labor profética tiene que ver con la pertinencia y con el trabajo activo que la iglesia debe mantener siempre en el tiempo que le toca vivir y en su generación. La iglesia no debe abstenerse del entorno y de lo que sucede socialmente. Todo lo contrario, la iglesia es llamada a ejercer una función importante en la sociedad. Por eso yo creo que la labor profética de la iglesia es sumamente importante. Así que haré un resumen solamente puntualizando esos principios que tienen que ver con la labor profética de la iglesia. Número 1, la labor profética de la iglesia debe llevarnos a Dios. Si algo tiene que estar haciendo la iglesia es llevarnos a Dios y llevarnos a Dios y llevarnos a Dios. La iglesia debemos ocuparnos mucho de estar en el altar delante del Señor, porque si no hacemos eso no vamos a poder llevar a nadie a Dios. Número 2, toda labor profética de la iglesia debe llevarnos al orden de Dios. Para que la iglesia lleve o sea llevada también al orden de Dios, hay que conocer cuáles son los principios que determinan ese orden de Dios, o cuáles son esos principios que definen qué es el orden de Dios y cómo es el orden de Dios en todos los temas que compete a la vida del hombre. Número 3, toda labor profética de la iglesia debe llevarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la nuestra. Esa es parte del llamado y a la vez del desafío que la iglesia tiene, porque en cada generación siempre hay oposición, y siempre ha habido oposición. Siempre hay quien se levanta para querer desmentir o querer juzgar o querer, como se dice coloquialmente, echar en tierra o echar a tierra la palabra de Dios. Pero la labor de la iglesia
es estar llamándonos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay que conocer el corazón de Dios, hay que conocer el pensamiento de Dios, hay que conocer lo que está en el corazón de Dios, la palabra de Dios, para entonces también dar a conocer cuál es su voluntad. Número 4, toda labor profética no solo se limita al círculo de la iglesia o al entorno de la iglesia, sino que trabaja en la sociedad. Por lo tanto, toda labor profética llama a la sociedad a volver al orden de Dios en todos los sentidos y en todas las áreas. Cuando la iglesia realmente se compromete a llamar a la sociedad a que vuelva, o la sociedad vuelva al orden de Dios, el mensaje de la iglesia empieza a ser en muchos sentidos como muy incómodo a los oídos de muchas personas, porque la ideología de muchas personas choca con lo que la palabra de Dios establece. Pero la iglesia de Cristo tiene un compromiso con la palabra de Dios. La iglesia de Cristo no habla, no enseña, no testifica algo diferente de la palabra de Dios. Más bien vive comprometida con la palabra de Dios. Y entonces esa labor profética es muy importante en la sociedad, porque nos está constantemente recordando lo que no está bien. Y hay muchas cosas que la sociedad permite que no están bien. Hay muchas cosas que la sociedad permite que dañan a los niños. Hay muchas cosas que la sociedad permite que dañan a las familias, que dañan el seno de las familias, que dañan aún la imagen, la dignidad de la mujer, del hombre, etcétera. La mujer, la dignidad de los ancianos. Hay muchas cosas que la sociedad permite que son torcidas, que no corresponden a la voluntad de Dios. Pero la iglesia, al ejercer su labor profética, vive comprometida con Dios y vive comprometida con la verdad de Dios, y entonces está llamando a la sociedad a volver al orden de Dios en todos los sentidos. Si nos damos cuenta, la labor de la iglesia es muy importante siempre, y la iglesia debe entonces asumir su lugar, debe asumir su posición, no una posición autoimpuesta, sino la posición que Dios nos ha dado. Pero voy a continuar en una siguiente transmisión este mismo tema. Por ahora te invito a que reflexiones en la pregunta que el profeta Elías expuso en este pasaje que leímos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu pensamiento? ¿En quién se fundamenta tu pensamiento? Démosle gracias a Dios. Padre, gracias por esta palabra y gracias por este tiempo. Y gracias por llamarnos a tu orden. Necesitamos tanto tu orden. Necesitamos tanto vivir en tu orden. Señor, enséñanos a vivir conforme a la verdad de tu palabra. Y oramos para que las familias, las mujeres, los varones, los jóvenes, los adolescentes, los ancianos, los niños, para que cada sector de la sociedad te conozca y pueda vivir conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuaremos este mismo tema en una siguiente transmisión. Bendiciones.